Sean ustedes, me da mucho gusto saludarlos este sábado por la tarde. Eh, mire, está muy claro que en Venezuela quien no acepta el diálogo es el señor Guaidó, que maneja supuestamente la oposición en contra de Maduro, pero no quiere negociar con Maduro porque es impulsado, porque es espoleado, es decir, le clavan las espuelas aquí para que vaya hacia adelante, hacia adelante. ¿Y quién le clava las espuelas? Pues el Pentágono, el Comando Sur, el gobierno de Donald Trump, un sujeto desquiciado, para que por ningún motivo vaya a aceptar una negociación con Nicolás Maduro, ni aún con una intervención pacífica y respetuosa, no injerencista de Uruguay y de México, siempre y cuando el gobierno de Venezuela acepten la intermediación que en algunas otras ocasiones se ha dado en diferentes casos, como fue aquel asunto famoso de Contadora, donde México desempeñó un papel muy importante. Los norteamericanos lo que quieren es sangre, sangre, que las calles de Venezuela y de otras poblaciones se bañen de sangre. Por eso están metiéndole las espuelas en las costillas como a los caballos a este Guaidó para que por ningún motivo acepte dialogar con Maduro. Esto queda muy claro. Él no quiere negociar porque sabe que no tiene argumentos ni capacidad para negociar con Nicolás Maduro. Y eso que Nicolás Maduro pues no es un intelectual. Pero si el señor Guaidó quisiera resolver un problema que se vive en Venezuela, debería de aceptar desde hace tiempo una negociación pacífica, respetuosa con el gobierno de Nicolás Maduro, donde estuvieran representantes de todos los organismos internacionales, si quieren, no para tomar una injerencia ni decisiones de intervenciones armadas militares, como observadores, como mediadores, pero como mediadores pacíficos. Pero me queda muy claro que son el gobierno norteamericano el que no quiere que este señor Guaidó vaya a una negociación con Vicente Fox. También les voy a hablar de Vicente Fox, sino con Nicolás Maduro. Mire, otro tema que quiero tratar brevemente para no aburrirlo a usted. Ayer el presidente de Estados Unidos dijo que Fox protegió el robo de gasolina en 2004. Eso dijo López Obrador. Rechazó norma que permitía marcar el combustible de Pemex. El vaquero chistosísimo guanajuatense, que no es de Guanajuato, nació en el Distrito Federal. El estéril, y le digo estéril porque él se cayó de un caballo y por eso no podía tener hijos. El señor Vicente Fox nació en la Ciudad de México. Su madre, claro, era de Guanajuato, o su padre, porque uno de ellos era extranjero, por eso se modificó la Constitución en un acuerdo con Salinas de Gortari, era de Cantabria, no sé si el padre o la madre. Fíjese lo que dice Fox: pinche cuento chino, que presente pruebas demanda el exmandatario. Bueno, yo no entiendo por qué Fox contesta en esa forma tan irrespetuosa al presidente de la República. Está bien que le exija pruebas, pero que no sea tan irrespetuoso. Habrá que recordar que Fox lo quiso desaforar, de hecho lo desaforó, lo quiso meter a la cárcel a Andrés Manuel López Obrador. Pero aquí viene una parte interesante que no debemos olvidar, y no quiero extenderme mucho. ¿Por qué el gobierno del señor López Obrador no investiga también a Marta Sagún y a los hijos de Marta Sagún, hijastros de Vicente Fox, que estuvieron metidos en cosas tan sucias como Oceanía, una empresa contratista que le conseguía jugosísimos contratos con Pemex
abusando de la relación de Marta Sagún con el director de Petróleos Mexicanos y con el maridaje que tenía con Vicente Fox. Eso y otras cosas. Me acuerdo de cientos de casas que fueron rematadas de propiedad del gobierno federal a los hijos de Marta Sagún y los hijastros de Vicente Fox. Hay muchos negocios muy sucios en donde estuvieron metidos no solo Vicente Fox. Fíjese usted, a Vicente Fox la Cámara de Diputados le ofreció una cantidad millonaria para marcar la gasolina, para que se supiera si era gasolina robada o era gasolina lícita. Fox promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional y la Corte le dio la razón a Fox. La propia Corte está aceptando que Fox promovió no es un recurso, es un juicio constitucional para que no se marcara la gasolina con un líquido. El dinero estaba aprobado por los congresistas mexicanos para detectar si esa gasolina era robada o no era robada. Fox no quiso. Yo creo que deben de investigar la fortuna de Fox, qué cantidad tiene en México, qué cantidad tiene en España, cuánto dinero hizo la señora Marta Sagún, los hijos del señor, de la señora esta Marta Sagún, hijastros del estéril sexual, Vicente Fox, porque se cayó de un caballo y creo que se atrofió alguna parte de los genitales y por eso no podía tener hijos. Él en primeras nupcias estuvo casado con otra mujer de la cual se divorció. Bueno, ese es un tema. Muy breves los estoy mencionando, no quiero extender mucho porque los aburro. Otra cosa, en este asunto de Eduardo Burs, ayer hubo notas muy importantes acerca del acaparamiento del huevo y del pollo del señor Burs y de la familia, y cómo han metido a la cárcel a sus competidores comerciales y cómo con sus relaciones políticas los han defendido. Juzgados de distrito, juzgados del Fuero Común, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación han defendido los intereses de Eduardo Burs. Él es dueño, entre otros negocios, de Bachoco y de una producción de huevo, de carne de res, de pollo, de muchas cosas que un día le explicaré cómo se maneja la corrupción en las empresas productoras de pollitos como CIPSA. CIPSA quiere decir Compañía Incubadora Purina S.A. ¿Cuánto dinero le dan al gerente de CIPSA para que solamente le venda pollitos a determinados productores de carne de pollo? No llegan ni a 3 ni a 4 para que a nadie más le venda. Bueno, ya hablaremos de eso. Pero de lo que yo le quiero hablar a usted, ¿se acuerda usted de aquel incendio famoso de la guardería ABC allá en el estado de Sonora, de donde Eduardo Burs fue gobernador por el PRI, por el Partido Revolucionario Institucional? Una situación que quedó en la impunidad. Mire, nada más quiero leerle una parte del libro que se llama Mi Reinato. Mi Reinato. Yo le sugiero que lo lea porque trae casos muy interesantes, muy importantes en la historia de este país. No tiene muchos años que lo escribió Ricardo Rafael, que es un escritor, un conductor de programas de televisión serio. Es un hombre serio, Ricardo Rafael. Este libro se llama Mi Reinato, no Virreinato. Mi Reinato, la otra desigualdad. Le voy a leer algunos renglones nada más para que usted se dé una idea de este asunto tan delicado. Dice: el extraño caso de un incendio provocado. Acuérdese usted de la guardería ABC. Creo que castigaron a 2 o 3, no sé si corrieron a la directora de guarderías del Seguro Social, que era pariente de una persona muy allegada
al gobierno de aquel entonces. Dice: el primer testimonio es de Santiago Alonso Lugo Carrasco, quien voluntariamente acudió ante el Ministerio Público Federal para rendir un testimonio en el que señaló al occiso Carlos Andrés López Mesa, alias El Teniente, como responsable del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. De acuerdo con su dicho, el teniente le habría ofrecido alrededor de 400,000 pesos a cambio de desaparecer unos papeles. En un principio no pareció que fuera a hacerse el negocio, pero pasados los días, Lugo Carrasco se enteró por las noticias de que había ocurrido un incendio donde fallecieron 49 menores de edad, de entre 5 meses y 5 años. 60 días después de aquella espantosa tragedia, Lugo dice haber vuelto a ver al teniente, con quien fue a cenar unos tacos cuando Carlos Lam, secretario del entonces gobernador de Sonora, Eduardo Burs, llegó a buscarlo al lugar acompañado de otro sujeto apodado El Chore. Al día siguiente, a mediodía, también por los medios de comunicación, Lugo se enteró de que Carlos López Mesa, su amigo el teniente, había sido asesinado, torturado y ejecutado. Tomó de inmediato el teléfono y llamó al tal Chore para obtener mejor información. Este le tomó la llamada con una actitud de distancia frente a lo ocurrido, a pesar de que presuntamente era persona próxima al finado. No le leo todo porque me llevaría yo toda la tarde. Lea usted este libro. Ahí viene declaración ante el Ministerio Público, no nada más ante un reportero, un escritor, un periodista de prestigio como es Ricardo Rafael. Lea usted, y sobre todo a partir de la página 75, el extraño caso de un incendio provocado. Y vienen muchos casos, como el caso del niño verde, de aquella mujer que supuestamente se suicidó en un departamento de lujo en Cancún, en donde muchos aseguran, no me consta a mí, ni estoy señalando a este niño verde, que no sé ni cómo se apellida, de que esa mujer extranjera no se suicidó, la arrojó este joven que fue dueño, o no sé si siga siendo dueño, del Partido Verde Ecologista, y hacerlo aparecer como un suicidio. Bueno, este es un caso. Otro tema que quiero comentarles a ustedes. Aquí anoto algo porque luego se me olvida. Le ruego me disculpe que no me extienda mucho porque los puedo aburrir. Viene el caso de la situación que está pasando en Michoacán, de que hay más de 100 y tantos trenes detenidos porque las vías férreas están bloqueadas desde Lázaro Cárdenas, desde el puerto hasta la población de Marabatío, son muchos kilómetros, están bloqueadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Yo no soy muy partidario de que los vías de comunicación se bloqueen, pero ¿qué les queda a los trabajadores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que han sido muchos asesinados, desaparecidos, encarcelados, torturados, lastimados, que les han detenido sus salarios? Y este es precisamente el problema que enfrentan. Tienen detenidos sus salarios. ¿Y sabe usted por qué no se puede resolver en parte el problema? Porque el señor Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán, anda de paseo en España. Según él, anda gestionando corrientes turísticas, inversiones para Michoacán. Si aquí están los problemas graves, aquí debería de estar este señor Silvano Aureoles, que algún día le platicaré a usted a cómo se vende el control del centro penitenciario Mil Cumbres a un grupo de mafiosos, de gente de la delincuencia organizada, para que ellos controlen todo: tienda, entrada, castigos, entrada de prostitutas, venta de alcohol, venta de droga, muchas cosas muy sucias. Yo creo que o Silvano no sabe o está totalmente de acuerdo en proteger a su secretario de Seguridad Pública y al director del penal Mil Cumbres, que le pusieron indebidamente el nombre de don David Franco Rodríguez.
Silvano Aureoles Conejo debería de estar en Michoacán, sobre todo para resolver un problema tan grave de bloqueo de vías férreas, aunque estos son asuntos del fuero federal, son atentados contra las vías de comunicación, pero él debería ser un mediador, debería estar junto con el gobierno federal buscando la solución. Creo que ya el gobierno federal aceptó pagar una cantidad determinada que les deben de salarios a los trabajadores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a quienes en lo personal yo siempre he apoyado y he reconocido su lucha desde que se opusieron a una reforma educativa falsa, una reforma educativa para privatizar la educación, a donde los llevaban a evaluar a punta de bayoneta y les rescindieron contratos de trabajo. Yo seguiré apoyando a esos trabajadores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, así como en su momento apoyé a los trabajadores de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza del Centro, que se enfrentaron contra los intereses de Felipe Calderón para entregar la fibra óptica a empresas mexicanas y extranjeras. Es una historia muy interesante y algún día les platicaré. Por último, le quiero dar respuesta al señor Salvador Díaz. Me manda un mensaje muy respetuoso, muy atento, y me dice que por qué no investigo la invasión que hacen de nuestro país los salvatrucha o maratrucha, las caravanas migratorias que llegan a México. Yo le quiero decir a usted, señor Salvador Díaz, con mi más sincero respeto, no es una invasión. Esto está acordado en tratados internacionales. Ellos tienen derecho de buscar refugio, de buscar asilo político en cualquier país que los quiera recibir y darles protección. Vienen huyendo de la miseria, de los asesinatos, de la persecución política, del hambre, de un gran estado de necesidad provocado ¿por quién? Por los gobiernos de Estados Unidos. Y ahora resulta que nosotros los mexicanos y el gobierno de AMLO pues tiene que cargar con este tema. Pero yo no dudo que entre los migrantes pudieran venir gentes que no son de un origen honesto. Precisamente por eso, cuando entran al país, tienen que llenar un formulario para que las autoridades migratorias actuales, que son muy diferentes a las que estaban antes, que los extorsionaban, los golpeaban, los enjaulaban, tienen que llenar un formulario, tienen que investigar su procedencia y también pedirle información a los países de donde vienen, llámese Salvador, Honduras, Guatemala, para saber si tienen antecedentes penales, si vienen huyendo no del hambre, de la miseria, sino de la justicia, y ahí ya se tomarían otras medidas. Pero México es signatario de esos tratados de brindar asilo político, refugio, protección. ¿Por qué? Porque además de estar consagrado en tratados internacionales que firmó México como Estado, no como gobierno, está también firmado por México en tratados internacionales. Le repito al señor Salvador Díaz, yo no puedo calificar que esas caravanas de migrantes estén plagadas de delincuentes. Yo no sé si algunos pudieran tener antecedentes penales, yo lo desconozco. Serán las autoridades migratorias mexicanas las que están en el deber de investigar en su país de origen, pidiendo informes y de informarnos también a nosotros los mexicanos las condiciones migratorias de estas personas. Además, esto a lo que hago referencia de darle refugio y asilo político, así se llama, refugio y asilo político, está plasmado en el artículo primero constitucional de nuestra Carta Magna de 1917, el artículo primero que habla de los derechos humanos, y entre ellos esto:
el refugio y asilo político. Yo sí le sugeriría a don Salvador Díaz que tratara de documentarse. No voy a entrar en polémica con usted, ni a descalificarlo, y ni menos a ofenderlo. Qué bueno que usted me manda este mensaje, y yo estaré al pendiente, trataré de hablar a las instancias migratorias mexicanas para que me proporcionen mayor información acerca de estas caravanas que vienen de El Salvador, de Guatemala, de Honduras y seguramente pronto también vendrán de otros países. Aquí el problema grave es que Fox no los quiere y no los quiere regresar a nosotros. La tendencia de ellos, la idea de las caravanas migratorias es internarse en Estados Unidos, no solo quedarse en México. Esto desde luego que genera un problema, porque si los de aquí no tienen trabajo, pues yo no sé cómo le va a hacer el señor López Obrador para darles chamba, ocupación laboral a estas corrientes migratorias. Y si usted, don Salvador Díaz, insiste en este tema, con mucho gusto yo lo atenderé. No me molesta que nadie me pueda pedir datos, informes. Yo con mucho gusto lo haré, don Salvador Díaz, y le agradezco que me haya mandado su mensaje tan cordial, tan respetuoso, y sobre todo que usted se haya identificado. Y volviendo al tema de Venezuela, pues yo deseo que pronto haya una resolución pacífica. Yo vuelvo a insistir, las balas no van a resolver nada. Por cierto, ayer creo que fue en Otumba, en el Estado de México, pobladores, no sé si gente que se dedica al apoderamiento de gasolina, golpeó a militares mexicanos. Yo les sugiero que no lo hagan porque entonces al rato les van a dar más poder a los militares para que puedan inclusive responder hasta con armas de fuego. Yo estoy en contra de militarizar al país. Entonces, estoy de acuerdo que se discuta con ellos, que lo repudien, que lo rechacen por los antecedentes tan negativos que tienen grupos de soldados que han causado muertes, estragos gravísimos. Aquí en Michoacán no se me olvidan a mí muchos hechos gravísimos llevados a cabo por el ejército mexicano, pero de asusar a la gente para que los golpee, un día van a responder los soldados sin obedecerle a sus superiores y pueden matar a gente inocente. Yo vuelvo a insistir, no se enfrenten a golpes con los militares, salvo que los militares los quieran golpear, se pueden defender, pero midan fuerzas ahí, midan fuerzas. Creo que hay formas de resolver esto, no golpeando a los militares. Yo no los defiendo, yo estoy en contra de la militarización de nuestro país. Siempre he estado en contra por los antecedentes tan negros que tienen en nuestro país de hace muchos años los soldados mexicanos, pero no vale la pena que pudiera desatarse en un momento dado, aunque tengan órdenes de no hacerlo, que un grupo de militares puedan accionar sus armas y privar de la vida a gente desarmada. No lo hagan, no lo hagan. Hablen con sus superiores, mándenle una carta al presidente, yo no sé qué. Yo no sé qué estaban haciendo las otras personas, si estaban robando combustible o no lo estaban robando, porque pues también a veces los periódicos nos mienten para proteger a soldados, a policías federales, a policías estatales. Y ojalá el gobernador de Michoacán pues regrese de su paseo por España para que pueda coadyuvar a resolver este problema tan grave de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y por lo demás me da mucho gusto saludarlos.